Hola a todos. Tal como lo habíamos propuesto en el último video, a partir de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la cristiandad. Es decir, ese espacio de tiempo que vulgarmente se lo denomina como la Edad Media, pero que sin embargo poco y mal se la conoce. Sobre todo por intención de los iluministas, ya que con el fin de desprestigiar a la Iglesia y a los valores cristianos, desdibujaron esa época para resaltar, como contraposición, los nuevos valores que ellos proponían y hoy los vemos plasmados en la modernidad. Para iniciar nos referiremos a un cuestionamiento que surge a partir del siglo de las luces, y es si son opuestos la fe y la ciencia. Ciertamente no hay oposición, sino complementariedad. Y voy a intentar explicar por qué yendo al origen de este cuestionamiento, debido a que es él el que nos da el pie para iniciar nuestro tema, la cristiandad, y lo voy a hacer desde sus orígenes más remotos. Sí, tan remoto como es el origen del universo. Y la primera dicotomía que se da es entre dos posturas llamadas creacionismo o evolucionismo. Toda palabra terminada en ismo hace referencia a posiciones extremas. Siendo así, el debate entre estas dos posturas se vuelve totalmente estéril, ya que en lugar de dar a luz, genera oscuridad. Por lo que a mi modo de ver, caer en extremismos cierra caminos en lugar de conducirnos a la verdad. Por lo que voy a explicar una visión basada en lo que se sabe hasta ahora a través de la ciencia, pero observada a la luz de la fe, y que conocemos con el nombre de creación. Partiendo de que en la Biblia, en el libro de Génesis, nos dice que Dios es quien creó todo lo que existe, y aclarando a su vez que desde la ciencia existen muchas teorías que intentan explicar el origen del universo, pero que sin embargo hasta hoy hay una que tiene teniendo mayor aceptación entre los científicos, y esta es la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Siguiendo dicha teoría y desde una visión cristiana, Dios crea un punto matemático, es decir, algo tan pequeño que es imperceptible a los sentidos, donde concentró toda la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Y lo hace estallar, de ahí el nombre de Big Bang o gran explosión, dando origen de esta forma al universo. Según los cálculos científicos, esto se produjo hace aproximadamente unos 15.000 millones de años, quizás un poco menos, pero prefiero redondear cifras para hacerlo más sencillo. Esta explosión origina un universo en expansión de acuerdo a propiedades y leyes dadas por Dios, permitiendo así que se genere un cosmos ordenado por la sabiduría divina que no solo creó, sino que también acompaña este proceso, sin desentenderse de su creación. De acuerdo a esto, la materia, víctima del calor que produjo la explosión, comienza con su expansión. Recordemos que el calor es un factor disgregante. Pero al perder calor, la materia comienza a solidificarse, y es ahí cuando empieza a concentrarse por acción de la gravedad, que es la atracción que se ejerce en los cuerpos hasta unirlos. De esta forma se da origen a las galaxias, que son enormes masas blanquecinas que concentran estrellas, polvo y gases. Nuestra galaxia se formó hace unos 10.000 millones de años, también aproximadamente, y recibe el nombre de Vía Láctea. Dentro de las galaxias, bajo este mismo proceso, se forman los sistemas planetarios, que es el conjunto de planetas que gira en torno a las estrellas, las cuales pueden ser una, dos o más, junto a una serie de astros de menor jerarquía. Nuestro sistema planetario se formó hace 5.000 millones de años, en torno a una sola estrella llamada Sol, por lo tanto recibe el nombre de sistema solar. Formándose dentro de este sistema hace 4.500 millones de años el planeta Tierra. El planeta Tierra, en su origen, era una masa incandescente con un núcleo sólido de hierro en el centro, cubierto por un gruesísimo manto de lava llamado magma, con temperaturas inmensamente altas. Lentamente, la Tierra se fue enfriando, comenzando desde su superficie. Por este proceso, en un lugar se concentró la Tierra y las aguas en otro, mientras que el magma lo separa del núcleo. A su vez, una capa sólida llamada litosfera separa al magma de la Tierra y las aguas. A este proceso se lo conoce como solidificación. Desde sus orígenes hasta hoy, la Tierra, a través de distintos procesos naturales llamados geológicos que dan forma a la Tierra,
la hacen estar en una permanente evolución, o dicho de otro modo, transformación, que no culminará hasta el final de los días terrestres, siguiendo el proceso natural de nacimiento, desarrollo y muerte. Y esto no solo ocurre con la Tierra, sino que algo similar ocurre con el sistema planetario, con la galaxia y hasta con el universo. Por lo cual podemos deducir que nada dentro de la naturaleza perdura eternamente. Y es más, todo vive una permanente transformación. Por ejemplo, la Tierra hace 2.000 millones de años poseía un solo continente, llamado Pangea, y un solo océano, llamado Pantalasa. Luego, hace ya 570 millones de años, la litosfera comenzó a dividirse en placas que formaron dos continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separados por un mar llamado Tetis. Y desde hace 130 millones de años tenemos los océanos actuales, el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico, y los continentes actuales, América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida, que sin embargo continúan y continuarán en movimiento y transformación. Esta transformación permanente es propia del mundo material. Sin embargo, en cada ser, a pesar de las transformaciones en sus formas, hay algo que se mantiene igual y le da identidad. Nos referimos a la esencia de las cosas, porque en ella no entran en juego ni la energía, ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo, sino que se mantiene inmutable desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, podemos afirmar que la Tierra, por más que se manifieste de diferentes formas, su esencia, es decir, su ser, que no está sujeto a las fuerzas naturales, no cambia, permanece siempre igual, desde su origen a su desaparición. Por lo tanto, el planeta Tierra siempre será el planeta Tierra. Es por eso que la relatividad, aquello que cambia, actúa en la naturaleza constantemente. Sin embargo, no es capaz de modificar aquello que es absoluto, que permanece inmodificable, porque la forma está sujeta al mundo material, que es relativo y variable, mientras que la esencia no, sino que pertenece a aquel que lo creó, en quien no existe modificación, cambio ni transformación, sino que es el ser absoluto. Dios vuelve a intervenir en forma directa para dar origen a la vida cuando la Tierra se volvió un lugar adecuado para su desarrollo. La ciencia intenta explicar también esto, y las hipótesis y las teorías que hoy existen no contradicen la intervención divina en esto. También se verá la mano de Dios en la creación de las distintas especies animales y vegetales, pero muy especialmente en la creación del ser humano. Por lo tanto, y siguiendo la lectura bíblica del Génesis, nos dice que Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, llamados Adán y Eva, infundiéndoles un alma espiritual que los diferenció del resto de las criaturas. Estos, en un primer momento, poseían un estado de pureza absoluto, que la pierden al caer ante la tentación hecha por Satanás y por lo que también pierden su convivencia con Dios, la que será restaurada posteriormente a través del sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero que, sin embargo, para volver a alcanzar esa convivencia con Dios al finalizar nuestra vida terrena, es preciso haber creído en Él, viviendo de acuerdo a las enseñanzas basadas en los mandamientos de Dios. También, en el libro del Génesis, nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Un día Dios, cuya comunicación en forma directa continuó existiendo con los seres humanos hasta los tiempos diluvianos, les pide a ambos que le den una ofrenda como muestra de adoración y gratitud. Abel, que era pastor, le entregó su mejor cordero, mientras que Caín, que era agricultor, no le da su mejor cosecha. A pesar de esto, este último se llena de envidia al ver la alegría de Dios por la ofrenda de Abel, dado que había sido de corazón. Por lo tanto, esta envidia lo cegó a tal punto que Caín mató a su hermano Abel. Dios, al enterarse, le pidió que abandone la tierra a sus padres y se marchara lejos. Caín obedeció. No obstante, la humanidad, inclinada hacia el mal por el pecado original, comenzó a ser ganada por el vicio en desmedro de la virtud. Dios, decepcionado, se resistía a la idea de destruirla, aunque prevalecía el odio y el mal. Un día, Dios llamó a un hombre justo llamado Noé y estableció un pacto, pidiéndole que construya un arca y que junte a una pareja de animales por especie,
dado que se iba a producir una gran inundación, y solo él, junto a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, más todos los animales que juntase, se iban a salvar dentro de ella. Y así ocurrió. Se produjo una gran tormenta que no dejó tierra sin tapar, y solo se salvó la familia de Noé con los animales que estaban en el arca. Cuando las tierras se secaron, sus hijos se alejaron tomando rumbos distintos. Sem partió hacia la península arábiga, siendo el padre de un montón de pueblos llamados semitas. Cam partió hacia el norte de África y fue el padre de los pueblos camitas, y Jafet partió hacia la estepa rusa y fue el padre de los pueblos llamados indoeuropeos. El pasaje bíblico culmina de la siguiente manera. Al poseer un solo origen, todos hablaban un solo idioma, pero la soberbia del hombre volvió a crecer, y se unieron para hacer una gran torre que alcanzara el cielo y magnificarse con ella, obligando a Dios a comunicarse con ellos por allí. Al terminarla, Dios produjo un temblor, que al concluir nadie pudo entenderse con nadie. La torre, por este hecho, fue llamada Torre de Babel. Cada hombre regresó con un idioma diferente a sus lugares, y así explica que la soberbia del hombre es el origen de la falta de entendimiento entre los pueblos, por lo que se originaron los distintos idiomas. Estas narraciones bíblicas, más allá de sus enseñanzas, intentan explicar el origen y la ubicación de estos pueblos. Y hoy es por eso que a estos pueblos se los denomina de esta forma, dado que su lenguaje pertenece a un tronco común de las 3 lenguas primitivas, cuyos nombres se los tomó del relato bíblico, la semita, la camito y la indoeuropea, que a su vez, cada una de estas por separada dará origen a los principales idiomas de los pueblos antiguos. Es así que los pueblos de origen semita vienen de la península arábiga, los camitas del norte de África y los indoeuropeos de la estepa rusa. Todos estos pueblos, como los que también encontramos distribuidos en otras partes del planeta, son estudiados por una parte de la historia llamada prehistoria, y para su estudio también lo divide en edades. Sin embargo, a diferencia de las edades históricas, por lo que expliqué en los primeros videos, las edades prehistóricas son muy útiles para conocer este periodo de la historia. Existen 2 edades prehistóricas, de piedra y de los metales. La primera se divide en 3 periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Lítico significa piedra, paleo significa antiguo, meso significa medio y neo significa nuevo. Por lo tanto, bien podríamos llamarlos periodos de piedra antigua, piedra media o piedra nueva. A su vez, el paleolítico se divide en 3 etapas, llamadas inferior, medio y superior. Mientras que la edad de los metales se divide también en 3 períodos: cobre, bronce y hierro. Sin embargo, como podemos ver, los últimos 2 períodos se superponen con las edades históricas, ya que comienzan a partir del año 3000 a.C. Para comprender esto hay que recordar que, para considerar un pueblo como histórico, debe conocer la escritura y haber dejado registro de ella. La invención de la escritura se da solo en 2 pueblos en el año 3000 a.C. El resto aún la desconoce. Y si bien por estos 2 pueblos ya entramos en los tiempos históricos, la realidad marca que el resto de los pueblos continúan aún en la prehistoria, ingresando en la historia recién cuando conozcan la escritura. Es así que podemos afirmar que la desaparición de la prehistoria se da gradual, lo mismo que la aparición de la historia en el resto de la humanidad. De esta forma, y teniendo en cuenta las diferentes etnias recién mencionadas que jugaron un rol principal en el amanecer de los tiempos históricos, mostramos el escenario en el que se desarrolló el inicio de la historia con la primera civilización que tendrá relación directa con la historia occidental. Vemos entonces que las primeras culturas las encontramos en el nordeste del continente africano, más propiamente en Egipto, y en el centro occidental del continente asiático, las zonas conocidas como la Mesopotamia y el corredor sirio-palestino. Entre ambas forman la media luna fértil, como también podemos agregar el Asia Menor. Hasta aquí hemos intentado explicar cómo con la ciencia y la fe, particularmente siguiendo los relatos bíblicos,
no hay contradicción, sino complementariedad. Y lo hemos hecho tomando nada menos que el origen del universo y el principio de los tiempos. De esta forma intentaremos continuar para conocer esa civilización tan maltratada, pero sin duda muy ignorada, como lo es la cristiandad.